Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a la asociación y, bueno, sobre todo a ustedes, porque la hora que es, ya es pedirles demasiado seguir ahí aguantando. Son muchas horas y estarán cansados. Yo voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Y bueno, pues decirle que muchas gracias a todos y que me siento un poco, a pesar de estar en otro país, muy como en casa, entre otras cosas, porque verles ahí, la mayoría son productores y eso me acerca bastante a la zona, digamos, de donde yo vengo. Yo soy hijo de agricultor y, no sé, me suena un poco voy a hablar ahora de un recurso básico, que es el agua, y los agricultores o productores, o como se les quiera llamar, en el fondo son un poco magos, digamos. Transforman los recursos naturales, el agua, la tierra, una semilla, y al final hacen con todo eso una técnica que producen alimentación, o sea, productos alimenticios para otras personas, ¿no? Es algo que desde el punto de vista de un niño se ve mágico. Yo nací en esa, digamos, estructura, viendo cómo hacía mi padre todo eso. Y cuando eres mayor y te das cuenta de que eso se puede mejorar, es como una especie de aliciente, ¿no?, para seguir trabajando en esa línea. En ese sentido, bueno, el objetivo de la ponencia, espero dejaros huella, más que nada, no que me recordéis como el pesado de la última ponencia, sino como, digamos, plantar una semillita para digamos, ser más conscientes de que podemos hacerlo un poquito mejor. Ya sé que aquí en México, la verdad que estoy sorprendido de ver el crecimiento que habéis tenido. Me lo han puesto muy bien los ponentes a lo largo de todo el día, me lo han puesto bastante cómodo, porque han hablado realmente de lo que vamos a decir aquí, es decir, todos, digamos, que se puede concluir con esta exposición. Va a ser un recorrido por lo que ya hemos oído hoy varias veces. Me ha encantado el congreso, he visto mucho nivel y muchos datos verdaderamente asombrosos de crecimiento por su parte. Bien, aquí vamos a ver el recorrido que vamos a hacer de la exposición, vamos a ver antecedentes, vamos a ver de dónde venimos hasta hoy para un poco focalizar hacia dónde podemos ir. Luego vamos a ver qué es la huella hídrica, es digamos, un concepto que, a pesar de estar muchos años ya digamos, en marcha, todavía cuesta un poquito de arrancar, pero vamos, la huella hídrica ya veréis que ha venido para quedarse y tenemos que ponernos a trabajar en esto. Luego veremos también por qué medirla, qué beneficios vamos a obtener si medimos la huella hídrica. Hablaremos sobre el uso eficiente del agua, aunque el uso eficiente del agua es prácticamente una definición que se define a sí misma, es decir, eficiencia es eficiencia. Lo vamos a ver en una diapositiva, no voy a perder mucho tiempo en esto, porque, bueno, más o menos se intuye. Y aparte tampoco es una presentación un poquito para hacerles conscientes de la importancia que tiene la huella hídrica y de qué partido se le puede sacar desde el punto de vista de la producción, del productor y de la asociación. Y por último veremos unas conclusiones para, digamos, matizar todo lo que hemos visto a lo largo de la presentación. Bien, vamos a empezar con antecedentes. Bien, antes de empezar a hablar sobre la huella hídrica, no estaría de más ver por qué estamos hablando de un recurso, ¿sí?, natural, que aparentemente todos vemos que tenemos en casa, el grifo, en el hotel, en el río, en el lago, todos vemos agua por muchos sitios y es un recurso que aparentemente es como que no falta nunca, ¿eh? Nadie va muriéndose por ahí de sed, aparentemente, digo. El agua es un recurso natural muy importante, es la base de la vida humana y, bueno, aquí vemos en representación el agua en la primera columna que tenemos en la Tierra. De todo el agua que hay, imaginemos que son 100 litros de agua en el mundo, solamente el 3% es agua dulce. Y esto ya empieza a ser un problema, es decir, si de cada 100 litros que yo veo, 3 solamente son de agua dulce, ya empiezo a pensar que esto puede limitarse. Realmente, de ese 3% de agua dulce, cuando pasamos a la siguiente barrita, vemos que la mayoría
la mayoría, el 68,7% del agua dulce que tenemos, la tenemos congelada en los polos y no tenemos disponible ese agua, no es nuestra, está ahí congelada y cuando se descongele pasará al océano y se hará salada, o sea que no podemos aprovecharla tampoco. Únicamente tenemos el 30,1% de agua subterránea y el 0,9% que es la que nosotros vemos a nuestra altura, es decir, ríos, lagos, etc. Decirles que del agua subterránea que hay el 30,1%, no toda es disponible. Si son productores, que lo son, sabrán que no es lo mismo tener un pozo a 100 metros que a 150. Cuando ya pasamos a mucha profundidad ya nos cuesta, económicamente no nos vale la pena sacar el agua tan profunda. Entonces no está disponible. Y si nos vamos a la última barrita, ya vemos que realmente con lagos, ríos, pantanos, etcétera, nos queda 0,93% de todo el agua que teníamos. O sea que esto ya empieza a ser un poquito preocupante. 0,93 litros de cada 100 que hay en la Tierra. Es decir, el agua es un recurso limitado. No voy a contar nada nuevo a México, que sabéis que es un país que ha tenido muchos problemas en disminución de agua. Todos los países que tenemos un clima parecido estamos en la misma línea. Y entonces es un recurso que hay que proteger sí o sí. Porque al final nosotros tenemos una salida, unos recursos básicos a utilizar y tenemos un rendimiento. Entonces tenemos que aprovechar muy bien esos recursos. Pasamos. Bien, en esa base que hemos dicho que tenemos muy poca cantidad de agua, no es por ponerlo mal, pero en el mundo, esto es una media del mundo entero, de todos los recursos hídricos que hay, el 70% aproximadamente es lo que se utiliza para recursos hídricos aplicados a la agricultura. Tanto para plantaciones, lo que es de consumo de plantas, como también de animales, es decir, agricultura en general. 70% de los recursos hídricos de todo el mundo. Es decir, si hay alguien que tiene que hablar de agua, vamos a tener que ser los que nos dedicamos a la agricultura. Somos los responsables del 70% de media en el mundo. Si hablamos de México, todavía se complica un poquito más. Es decir, los productos agropecuarios producidos en México ocupan el 92% del agua nacional. Hay un 5,3% de consumo doméstico y de uso industrial un 2,7%. Esto es algo que es la realidad, es lo que tenemos aquí en el país. Entonces, un 92% de los recursos hídricos son para producción agrícola, por tanto, tendremos que llevar cuidado al utilizar esa cantidad de agua. Por un lado tenemos el gráfico. Este gráfico no lo había enviado en la primera versión, lo he metido en la segunda versión de la presentación porque lo he visto necesario. He leído un libro muy bueno que ahora les pondré ahí, que está publicado por México, por el SAGARPA por el Instituto Tecnológico del Agua y otro más, que ahora veremos, con muy buenos datos y que habla mucho acerca de la huella hídrica, que les aconsejo que lo leyeran. La primera parte vemos huella hídrica azul en América Latina. Fíjense qué lugar ocupa México. La huella hídrica azul, esta definición de azul, está un poquito avanzada porque todavía no hemos hablado de la huella hídrica y no sabemos lo que es azul. Pero yo se lo adelanto. La huella hídrica azul es aquella que utilizamos para regar. Cuando nosotros regamos, bien sea en riego por goteo, riego tradicional, aspersión, el sistema que sea, eso es agua que se llama huella hídrica azul. Gastamos de todos los países de Sudamérica los número 1, 29%. Esto no es un dato aparentemente malo, quiero decir. No quiere decir que nosotros seamos unos derrochadores, no. Lo que viene a decir ese porcentaje es que somos el país de Sudamérica, de América Latina, que más riega, ¿vale? Los que más utilizamos el agua mediante el riego. Eso es lo que quiere decir esta tarta de aquí. Y la otra de allí nos dice la huella hídrica total. Esa sí que nos dice la que gastamos. Y nos dice que el número 1 es Brasil, como es lógico. Luego tenemos Argentina, bueno, no veo bien la tarta, pero arriba otros países. Y México tiene un 13%. Es decir, ya no es tan grande como la huella azul. Lo cual nos define muy fácil, de una forma muy pragmática, la realidad del país. Es un país en el que se produce agricultura y se riega muchísimo. Por eso es el número 1. Y el resto de países son más grandes, producen más y no utilizan tanto riego, por eso no están no tienen ese trozo de tarta tan grande.
Vale, este es el libro que les comentaba, se llama La huella ética en México, Análisis y Perspectivas, que es de la Secretaría del Medio Natural y no sé qué más, porque no lo leo, y del Instituto Tecnológico del Agua, o algo así se llama. Ahí tienen la dirección, si ponen huella hídrica en México les aparecerá directamente. Está muy bien el libro, es muy completo. Y lo que he podido resaltar de ese libro, así que un poco para entrar en antecedentes, tampoco quería utilizar el libro como presentación, es que nos dice que la huella azul mayor es la huella azul mayor de América Latina, para que lo tengamos presente, y que el 87% de la huella azul no es sostenible. Y eso impacta. O sea, me están diciendo que el 87%, prácticamente toda la huella hídrica que yo utilizo para regar no es sostenible. Aquí ya sí que se enciende alguna luz, es decir, no me gusta que hablen de mí así. Y por eso estamos hablando de la huella hídrica. Ahora hablaremos de qué significa azul y qué sentido va a tomar esto. Bien, esto es un repaso en lo que hemos visto hoy. Los objetivos de la producción agrícola actual es producir alimentos. Hemos visto varias presentaciones que hablaban a futuro, qué queremos dentro de 20 años en la agricultura. Hay un crecimiento enorme de la población. Hay unos recursos muy limitados en agua y muy limitados sobre todo también en terreno, es decir, no nos quedan tierras ya para cultivar porque tendríamos que ir a deforestar y entonces eso es peor el remedio que la enfermedad. Estamos en un límite en el que solo nos queda una vía posible. Tenemos los recursos que tenemos y los habitantes van aumentando. Lo único que podemos hacer es aumentar el rendimiento, es decir, ser capaces de producir más con menos. Es la única vía posible. Y en esas vías, pues ya sabéis, es en lo que estamos todos los días. Mejora genética, mejores técnicas de cultivo, mejor asesoramiento, sistemas de ayuda a la toma de decisiones, uso de la tecnología. Son las herramientas que tenemos. Podemos incrementar un poquito más el tamaño, es decir, la superficie de las tierras que hoy no están disponibles, pero los que de verdad son agricultores saben que toda la tierra nos sirve para producir. Las tierras tienen una temperatura, tienen una climatología, tienen una forma que permite que unos cultivos se desarrollen y otros no. Entonces, lo que hay, básicamente, podremos aumentar un 5, un 10%, un 20% como mucho de la tierra del mundo, pero ahí se acabó, ya no hay más. Y la población va a seguir creciendo mucho más. La segunda sería garantizar la seguridad alimentaria. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de dos seguridades. Una, poder comer todos los días. Y la otra es tener una inocuidad en aquello que producimos, es decir, no producir alimentos tóxicos, que eso ya vemos que está superado en este foro. Y por último, respetar el medio ambiente. Además de todo eso, ya no va a ser una exigencia, o sea, ya no va a ser algo como yo puedo hacerlo bien con el medio ambiente o no, no se trata de eso. O lo haces bien o no puedes jugar a este juego. Esa es la realidad que tenemos hoy día. El cliente final ya sabe mucho de lo que come, cómo lo come y quiere, además, decir cómo cree, o sea, ordenarnos cómo quiere comerse ese arándano o esa fresa o esa frambuesa. La quiere que no haya contaminado o que haya respetado el medio ambiente. Y esto es importante. Bien, dentro de antecedentes también tenemos barreras de la producción agrícola, que es todas las trabas que tenemos a la exportación o a la importación, si estamos dentro o fuera del país, con las reglas y controles, y todo esto ya lo hemos oído a lo largo del día. Global Gap, otros protocolos que hoy día no se puede exportar si no tenemos ese protocolo, eso ya está sabido. Tendencias de consumo, hemos oído en todas las exposiciones, sobre todo en la anterior, que los berries tienen muy buena prensa, tienen muchas vitaminas, antioxidantes, etcétera. Hay tendencias a que la población quiere comer de eso, pero hay que tener cuidado también porque no podemos descuidar otros temas como el medio ambiente, que va a ser lo que nos da una garantía de que el que come eso no piensa que está haciendo daño al medio ambiente. Y por último, volvemos otra vez a incidir en las exigencias del medio ambiente. Al final todo esto se resume a que nuestro consumidor, nuestro destinatario, al que le vendemos, nuestro cliente, porque nuestro cliente no es la cadena alimentaria que me compra a mí para luego llevarlo al supermercado. Mi cliente es el que se come la frambuesa, el que se come el arándano. Ese es mi cliente. Si ese le da la gana de no comer más, yo no le puedo vender al otro. O sea, el cliente siempre es el de la última instancia, el que manda. No se puede olvidar.
Bien, dicho esto, que hemos hecho un preámbulo, hemos visto un poquito de dónde venimos, por no machacar un poco más todo lo que hemos visto a lo largo de todo el día, vamos a ver qué es la huella hídrica. La huella hídrica aparece en el año 2002, hace 16 años. Aparece ese concepto que le llaman huella hídrica, pasamos, y que digamos que lo empieza a hablar de ella un profesor de la Universidad de Twente, de Países Bajos, que se llama Argeno Estra. Este señor se le ocurre hablar de lo que es la huella hídrica, pasamos. O sea, que no sé cómo le dicen aquí me lo han dicho antes, pero se me olvida. El de atrás, por favor. El responsable es este señor que se llama Argeno Estra y que fue el que puso de manifiesto la huella hídrica. Eso no quiere decir que antes no se hubiese hablado de sostenibilidad, que no se hubiese hablado de respeto al medio ambiente, etc. Pero sí que es cierto que fue él el primero que habló de cuantificar el agua que se utiliza para producir un producto o dar un servicio. Yo cuando le hablo a mis alumnos sobre Argeno Estra, les digo que lo que me llama la atención no es que esto se dijera hace 16 años. A mí lo que me llama la atención es que nadie en la vida antes se le hubiese ocurrido que el agua era importante. O sea, 16 años es hace nada. Entonces, que hubiese estado la humanidad toda la vida viviendo pensando que el agua no era importante, eso sí que me parece verdaderamente llamativo. Entonces, una vez que se propone por Argeno Estra, pasamos. En aquel momento, en el año 2002, esta es una diapositiva que intenta un poco decir cómo piensa el ser humano. En el 2002, cuando sale la huella hídrica, nos quedamos pensando y diciendo, ¿qué va a pasar con esto? ¿Esto irá adelante? ¿No irá? ¿Será un cuento de este tío que se lo ha inventado? Al final todo el mundo va a medir algo. Y en la vida, cuando estamos en el presente y nos quedamos pensando qué va a pasar en el futuro, si tenemos paciencia y esperamos, al final el futuro es el presente, porque ya han pasado los años. Y ahí estamos. 2018, la huella hídrica sigue dando que hablar y ha venido para quedarse. En Europa ya las empresas se están preocupando, están empezando a cuantificar. Hay un poco de locura, hay que decirlo todo, hay un poco de... No saben para dónde echar porque no saben hacerlo, pero sí que saben que el cliente manda y que si el cliente lo pide, hay que hacerlo. ¿Vale? Pero la huella hídrica, por lo menos en Europa, está avanzando mucho y viene para quedarse. Entre otras cosas, lo decía el compañero hace un rato, Francisco Seba, decía que es muy fácil pedir para las cadenas. El agricultor, si le dicen huella hídrica, tiene que hacerlo, no tiene otro remedio, porque si no, no te compro. Entonces aprietan, porque apretar no cuesta, es decir, yo te pido el protocolo y ya lo cumplirás, y si no, no te compro. Es tan fácil para ellos que a veces es una injusticia, pero realmente les toca pasar por el agro. Pues esto pasa un poco así. Bien, ¿qué es la huella hídrica? Vamos a entrar ya un poco a lo que es a profundizar en el tema. Es el volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios producidos por una empresa o consumidos por un individuo o comunidad. Esto es tan fácil como decir, a ver, ¿qué huella hídrica tiene, por ejemplo, un litro de leche? Alguien diría, pues bueno, si un litro de agua y lleva leche, que lleva algunas proteínas y algunas cosas, pues un litro y pico, ¿no? No, es mucho más que un litro y pico. ¿Por qué? Porque esa leche ha salido de una vaca. Esa vaca se ha comido una hierba, esa hierba ha necesitado agua, pero además le han echado pienso. Ese pienso para producirlo, o ese forraje, ha necesitado agua a lo largo de toda la existencia de la vaca. Entonces, al final, esa imputación de ese litro de agua es el sumatorio de todos los litros que han intervenido en esa cadena. Eso es la definición de la huella hídrica. Entonces, ahora iremos entrando un poquito más porque esto se puede, digamos, diversificar. En el tema nuestro de la producción agrícola es más fácil de entender. Bien, la huella hídrica se mide en unidades de volumen. Puede ser litros, puede ser metros cúbicos por unidad de producto. Y se compone de 3 sumandos que se han denominado por colores. Para hacerlo un poquito más fácil, se han metido 3 colores, que es el azul, el verde y el gris. La huella hídrica, si pensamos, por ejemplo, bueno, vamos a pasar a la siguiente que está más clara. ¿Qué significan esos 3 colores? En agricultura lo entendemos muy fácil. El azul significa todo el agua que se le aplica a un cultivo mediante el sistema de riego. Es decir, el agua que yo capto en cualquier superficie, pozo, lago, río, el agua de donde sea,
desalinizada, de donde sea. El agua que yo utilizo por el sistema de riego se denomina agua azul. Entonces, a la hora de calcular nosotros nuestra huella hídrica en nuestros berries, no es tan complicado, porque todos sabemos más o menos por dónde entra el agua. Otra cosa distinta que ocurre es que es tan fácil que parece obvio, pero no es tan obvio cuando vas a un campo y dices ¿cuánta agua se ha utilizado por hectárea en esto? Y te dicen, pues no lo sé, habrá que ir allí a mirarlo. Eso no debería ser así. Deberíamos tener contadores y saber cuánto estamos utilizando, porque es un gasto que estamos teniendo en la explotación. Entonces, el azul significa agua de riego, es fácil de saber, un contador y ya está. El agua verde significa el agua de lluvia que se ha aprovechado por parte del cultivo. Esa es la huella hídrica verde perteneciente a un cultivo nuestro. Entonces, aquí ya tenemos varias formas. Si yo tengo mis berries dentro de un túnel y el agua no me afecta, el agua de lluvia, evidentemente tendré que decirle a mi consumidor, que yo no utilizo el agua verde. Yo lo aplico mediante riego, no mediante la lluvia. La lluvia yo no la tomo, porque si no tengo túnel y me cae el agua y mi cultivo la aprovecha, evidentemente me la tienen que imputar a mí. Pero si yo tengo un túnel o un invernadero y no la estoy utilizando, ese agua que cae irá a un río, irá a un lago, irá a donde sea, pero yo no la aprovecho. Es decir, la lluvia, si la aprovecho, me la cuento, y si no, no la cuento. Y por último tenemos la huella gris. La huella gris es la más problemática de calcular, pero es una huella que el cliente, el consumidor, valora mucho. Y lo van a entender ahora mismo por qué. Porque me habla de la contaminación que yo como agricultor hago a la hora de producir. Voy a hacer un ejemplo que es la forma más fácil de entenderlo. Imaginemos que cada uno de los que componen esta sala es un arándano. Y yo tengo mi sistema de riego, además está bien distribuido porque está por filitas y tal, y abro un sector que es todo esto y empieza a salir un goterito al lado de cada uno de ustedes que son un arándano. Y en ese goterito cae agua, pero yo he fertilizado también, he echado un poco de nitrato. Y entonces está cayendo agua y nitrógeno. Ustedes saben, porque han oído varias veces, que el nitrógeno, cuando cae en el suelo y entra en capas profundas, contamina en los acuíferos y contamina los ríos y todo. El nitrógeno y el fósforo fundamentalmente. Porque son elementos, son minerales que, digamos que, provocan la eutrofización de las aguas. Contaminan. ¿Por qué? Porque proliferan las algas, crecen mucho dentro del agua, bajan el oxígeno y ese agua se empobrece y crean muchos problemas. Bien, pues entonces yo estoy regando todo este sector, cae el agua con ese nitrógeno y ustedes aprovechan el nitrógeno que necesitan como arándanos, pero hay un nitrógeno que no utilizan y que se lisivia por el suelo, que se llama fracción de lisiviación y que todos conocemos. Esa fracción de lisiviación, imagínense que lo que es la moqueta está impermeabilizada. Todo cae al suelo y como hay pendiente viene hacia esta zona y aquí tengo un almacén con todo el agua que ha sobrado y todo el nitrato. Ahí en ese almacén, ese nitrato, tengo una concentración ahí dentro de 100 miligramos por litro de agua. Entonces cuando yo me voy a la normativa de México, en este caso si no estoy mal informado, no he indagado mucho, pero lo que he leído por ahí es la misma que en España. La legislación dice que para que un agua se considere de calidad no debe superar los 50 miligramos por litro. Entonces, todo el agua que he recogido tiene 100 miligramos por litro. Por tanto, estoy en el doble de lo que me permite la ley. ¿Qué haríais vosotros para descontaminar eso? Pues lo más lógico es, si esto tiene 1000 litros, le vuelvo a añadir otros 1000 y entonces de una concentración de 100 miligramos voy a bajar a 50 miligramos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, he metido 1000 litros más. Esos 1000 litros de agua que he metido para descontaminarlo es lo que se llama la huella gris. Yo he vuelto a dejar el agua en condiciones practicables, en condiciones que me exige la ley. ¿De acuerdo? Eso es la huella gris. Al igual que se puede hacer con nitrógeno, se puede hacer con el fósforo, se puede hacer con productos fitosanitarios, con insecticidas, exactamente igual. El procedimiento sería diluir los contaminantes que yo, practicando la producción, he introducido en el sistema. ¿Vale?
Eso hay unos protocolos que se puede calcular perfectamente y no hay ningún problema. Bien, entonces, la huella hídrica en berries, que para eso estamos aquí, ¿qué es? Es el volumen total, no es la definición oficial de huella hídrica, es la definición oficial mía que hoy les propongo por lo que acabo de decirles. El volumen total de agua dulce utilizado para producir sin contaminar. Porque si yo diluyera ese agua, si yo me apunto el agua que he utilizado como que, oye, soy responsable de que me he pasado el nitrógeno y lo voy a diluir, si yo me imputo ese agua, estoy hablando de producir sin contaminar. ¿Qué es lo que estamos hablando? Vale. Bien, aquí tienen un ejemplo que imagino que si nunca han visto nada de huella hídrica les llamará la atención, pues como a mí me llamó la primera vez y a cualquiera. Para producir 1 litro de oliva virgen se necesitan 14.431 litros de agua. 1 litro, más de 14 metros cúbicos. Y esa es una realidad. Es decir, cuando mides lo que consume un olivo y ves la aceituna que sale y cuando la meto en la prensa, el aceite que soy capaz de obtener, efectivamente, 14.431 para producir 1 litro. Si me voy al aceite de girasol, pues ahí lo van viendo. Por ejemplo, lo que llama la atención es el chocolate, que tiene una cantidad altísima, y la nuez moscada, que tiene 34.319 por cada kilo producido. Pero bueno, la nuez moscada también se echa muy poco, o sea que eso... bueno, pues ahí tenéis un pollo, por ejemplo. 1 kilo de pollo necesitaría 3.364. Porque no es lo que bebe el pollo. El pollo no se bebe en 1 kilo 3 metros cúbicos, pero sí que come pienso y tarda 1 mes y medio, 2 meses en llegar a ser adulto. Eso es lo que, digamos, cuantifica la huella hídrica. Bien, aquí tenemos el caso que está buscando información para la huella hídrica de una fresa, que nos dice que tenemos, esto es una media, por ejemplo, una persona que estuviera en túnel, que practicara la fresa, que lo hiciera dentro de un túnel, no sería esto, porque los 201 no los está gastando, porque 201 es lo que viene de lluvia. Si estoy en un invernadero o con túnel, no lo voy a aprovechar. Pero lo que está claro es que si no está aquí, en la mayoría de casos estará aquí. ¿De acuerdo? Es decir, lo que no viene con la lluvia lo tengo que reponer con el riego. Y 37 es lo que se suele contaminar más o menos con los números que se hacen ahora, con las unidades fertilizantes que se practican. Total, los 3 números, 347 litros por cada kilo producido. ¿Pasamos? En el caso de una frambuesa, tenemos 53 litros de agua, 293 y 67. Se contamina un poquito más, sin embargo, de riego un poquito menos. Esto también influye cómo se producen generalmente las frambuesas. Si son más del aire libre, pues evidentemente la verde penaliza más. El caso de la zarzamora es igual que el anterior. Son datos muy parecidos, de uno a otro hay muy poca diferencia. Y para el arándano sí que llama la atención que es bastante más, 845 litros por cada kilo producido, de los cuales sería más o menos la azul, muy parecida a la verde, y luego tendríamos 170 porque es un cultivo que se fertiliza más que los otros. Bien, mientras que veía esta mañana todas las exposiciones, pues ha habido la de señor Certuche, que me ha gustado mucho. He visto los toneladas que había dicho que había aumentado y he calculado, pues haciendo una media de todas las berries, la huella hídrica de lo que tendrían hoy día los productores de aneberries, que sería aproximadamente 574 hectómetros. Para que se haga una idea, donde yo vivo en Alicante acabo de hacer un trabajo de una provincia entera que se llama Alicante, que esa es la huella hídrica, sin tener en cuenta la gris, más o menos la huella hídrica de Alicante, la provincia de Alicante entera con todos los cultivos. O sea, solo en berries, más que toda la provincia que yo estoy en todos los cultivos. Esto no quiere decir, y lo quiero dejar claro, que sea malo. O sea, consumir agua no es malo. Al contrario, consumir agua es bueno si entendemos qué es la huella hídrica. Y ahora lo van a entender la parte no positiva, pero la realidad. Si yo produzco un arándano aquí, en el estado de Jalisco, y lo mando a Texas a que se lo coman, a mí me podrán decir, oye, que tú allí en tu zona estás gastando 547,4 hectómetros. Y yo le diré, sí, pero yo no, lo estás gastando tú, porque el arándano te lo comes tú, yo no me lo he comido. ¿Me seguís o no?
Eso es lo que se llama comercio virtual del agua. Yo no puedo ser malo por producir, puedo ser malo si produzco mal. Pero si produzco, ya entro dentro de los buenos. Ahora solo falta ser bueno. Pero de todo esto, ¿cuánto se exporta? ¿Dónde va? ¿Quién se lo come? Ese es el verdadero consumidor de la huella hídrica. ¿Lo vamos entendiendo? No es el productor. La huella hídrica, el agricultor cuando lo ve ya empieza a correr directamente porque dice, si me cobran el agua ya, yo me voy. O sea, lo primero que hace es correr. Pero realmente no es el agricultor el que tiene que correr. El que tiene que correr es el que se lo come. Ese es el que tiene que pensar. Si se come 1 litro de aceite con 15.000 litros, o le echa menos aceite a las cosas, o en vez de comer carne que tiene mucha huella hídrica, decide comer más arándanos. Ese es el responsable. ¿Y quién es el responsable que hemos dicho? El cliente. Por eso el cliente decide. Y si decide, tiene derecho a pedirme que yo cuantifique la huella hídrica. Esto ahora está muy de moda en Europa, todo lo que sea verde, consumo sostenible. Por tanto, si yo doy un dato más, iré más encaminado. Esto me recuerda a, no sé si todos los que aquí saben lo que es las emisiones de CO2 de los coches. O sea, hay gente, los coches hace 10 años hablaban de emisiones de CO2. Y habían coches que decían, yo no calculo nada, voy a calcular yo CO2, eso no va a ningún sitio. Hoy día en Europa no puedes comercializar ni un solo coche si no tiene un estudio sobre CO2 y emisiones de CO2. Porque en el momento que pase de una cantidad no te dejan comercializarlo. Y si lo comercializas no vas a vender ni uno porque el impuesto que te ponen, ya el que va a comprar el coche se le quitan las ganas de coche, o sea que no compra. Por tanto, cuantificar no quiere decir yo soy el malo, es simplemente decir yo lo hago porque sé que estoy utilizando un recurso comprometido y ya está. Vale, pasamos. ¿Por qué medir la huella hídrica? Esta es la siguiente de las preguntas. Hemos visto qué es y vamos a ver por qué hay que medir la huella hídrica. Aquí tenemos dos apartados que el de la derecha les sonará mucho porque es de aquí, de México o de Sudamérica, y el de la izquierda es el que nosotros utilizamos. Es responsabilidad social corporativa y empresa socialmente responsable, que a mí me llamó mucho la atención porque lo descubrí subiendo al avión. Cuando subí en el avión de México y tal, miro y digo, ESR. Y pensé, ¿por qué no se llama responsabilidad social corporativa, que es como se dice en Europa? Pues bueno, porque es otra forma. Pasamos. Y además tiene un sello, empresa socialmente responsable, lo cual me encantó porque dije, hablamos de lo mismo, estamos en la misma línea, esto va bien. Bien. Entonces, una de las cosas que hay que poner aquí de manifiesto es lo siguiente. En más del 90% de los casos de las empresas socialmente responsables, en los documentos sobre responsabilidad social corporativa hacen referencia al agua de forma directa o indirecta. Esto quiere decir, en todo el mundo, porque esto no es de Europa ni de México, en todo el mundo, todas las empresas que están comprometidas socialmente, todas, en el 90% de los estatutos de la responsabilidad social, tienen algo directamente relacionado con el agua o indirectamente en el 90% de las responsabilidades. Con lo cual el agua es importantísima para todo el mundo. Uno le llamarán no contaminación del medio ambiente, hacer alusión al agua. Otros llamarán no emisión de CO2, esa no alude al agua, pero la mayoría, el 90%, hablan del agua, con lo cual es un recurso comprometido. Bien. Hablando de recursos comprometidos, esta diapositiva la pongo, ahí vemos un montón de lapiceros y a mí me gustaría que el día de mañana el azul fuera Aneberris, sería algo bueno. Damos un poquito para atrás. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir diferenciación de producto. Hoy, 2018, en esta exposición, en agosto, todavía estamos a tiempo de diferenciar producto. Dentro de 4, de 5 años, a lo mejor ya no es una diferenciación. Esto viene a ser lo mismo que Global Gap. Cuando Global Gap empezó, la gente decía, eso es un rollo, las normas siempre están abriéndome inconformidades, yo eso no lo quiero. Vale. Antes, los que tenían Global Gap vendían antes, porque decían, yo cumplo un criterio de buenas prácticas agrícolas. Hoy día no es discutible. Hoy día tú no te puedes diferenciar por tener un reglamento que es obligatorio. Es obligatorio. La huella hídrica hoy no es obligatoria.
Si yo a mi arándano, a mi paquete le pongo huella hídrica y esta está calculada y certificada, eso es una diferenciación de producto que coincide con todos los ponentes anteriores. Marcas, diferenciar una marca, diferenciar una calidad, hacer algo que digan que esto está producido con un buen criterio de calidad, de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente, etc. Vale, pasamos. Viene a ser lo que han dicho anteriormente. Yo no, os digo que acabo de conocer a mi paisano y no he hablado nunca con él, excepto hace un rato. Lo he leído, pero nunca había hablado con él. Con lo cual, no estamos compinchados. O sea, esto ya estaba hecho antes de conocernos y a nadie de aquí. Pero todo el mundo coincide en que es importantísimo una marca y una imagen. La gente tiene una percepción de lo que ve y le da una seguridad y le transmite una seguridad. Entrar a un sitio y decir, ¿cómo puede ser que esta gente en México estén con la huella hídrica calculada cuando aquí en Europa todavía estamos que no sabemos para dónde echar? Sí que hay empresas que están certificadas y hay gente ya que empieza, pero todavía hay una diferenciación de producto. De aquí a poco, quizá ya no la haya. Echamos. Bueno, dale un poco para atrás, que quiero remarcar una cosa. Fíjense aquí, un poco más para atrás. El cliente es el que compra, el que exige y el que elige. Es muy importante. Nuestro jefe, para todos los que hay aquí, es el que se come el arándano. Ese es el último que dice esa cajita sí, esa cajita no. Es importantísimo entender que mi cliente final es el que al final yo le debo todo. Vale, y por último, vamos a ver uso eficiente del agua, que va a ser muy fácil porque es una diapositiva, en el que intento resumir lo que hemos hablado. En el siglo XXI ya no vale únicamente regar, hay que regar correctamente. No podemos decir, oye, ¿cuánto has regado este arándano? No tengo ni idea, yo abro y cierro, eso no puede ser. Somos los responsables aquí en México del 92% del agua en agricultura. No podemos permitirnos no saber qué agua necesita un cultivo. Necesitamos utilizar tecnología, necesitamos medirla y por lo menos saber y cuantificar cuántos litros utilizamos, o metros cúbicos o lo que sea. Segundo, aumentar rendimientos equivale a disminuir la huella hídrica. Es lo mismo. Si yo utilizo 10 litros, o imagínense, 4.400 metros cúbicos por hectárea para producir arándano y produzco 4.000 kilos, si ahora con la misma cantidad de agua produzco 7.000 kilos, evidentemente he bajado la huella hídrica. La huella hídrica es una señal de eficiencia hídrica. Ahora utilizo esto y produzco esto si adelanto con una nueva variedad, con mis técnicas de cultivo, con mi mejoramiento del suelo, con lo que sea, estoy disminuyendo la huella hídrica. Por eso me apunto a esa iniciativa. Los recursos deben manejarlos los más eficientes. ¿Alguien de aquí se dejaría operar por un cirujano que no ha operado a nadie o que opera y te dice, no, mira, esto te lo hago yo en un Plis-Plas? Yo creo que todos le diríamos, a ver, ¿qué probabilidad llevas tú? ¿Cuántos has operado? ¿Qué probabilidad tengo de salvarme? A ver que veo un poco el historial de lo que tú tienes. Entonces, cuando vamos a producir, evidentemente el que nos compra va a querer saber si nosotros somos buenos produciendo o no. Y por último, el objetivo de la eficiencia solamente es uno, es muy fácil, es producir más con menos, si es que no tiene más. Con menos recursos naturales produzco más, si es posible, y si no, por lo menos lo mismo. Vale. Conclusiones finales. Ya vamos cogiendo casi camino para la cena, que veo por ahí caras que... La huella hídrica nos ofrece la oportunidad para desarrollar, perfeccionar y optimizar el uso del agua, pudiendo obtener ventajas competitivas como las que vamos a ver ahora. Primero, mayores eficiencias a través de la implementación de mejoras en la producción. Solo pesando, contando y midiendo podemos mejorar. Eso era la primera frase que me dijo un profesor cuando yo estudiaba ingeniero agrónomo y hablamos de hacer pruebas, experiencias, y yo decía, ¿por qué siempre estamos midiendo? Me cansaba de medir, claro. Y me decían, la única forma de saber si algo está bien o mal es contar, pesar y medir. Y comparar, si no es imposible. Porque como no lo sabes, pues eres un inconsciente, no se sabe. Entonces, hay que, digamos, mejorarlo, pero de esa forma, es decir, contando, pasamos. Utilización de variedades con menor exigencia hídrica y mayor productividad. Yo ya sé que esto es complejo, pero porque no siempre tenemos todas las mejoras que podemos, pero al final es ir a producir más con menos. Uso de técnicas de cultivo más apropiadas para la producción en zonas con escasez hídrica. Y mejora
¿qué me va a hacer la huella hídrica? Mejora de la imagen y de la reputación a través de la participación en la gestión de agua y de la posibilidad de diferenciar la marca. Importantísimo ese apartado. Mejor acceso al crédito y a fondos de inversión responsables. Esta mañana hemos visto ponentes que hablaban de dar dinero al agricultor. Ya se estila mucho cuando determinadas, donaciones de crédito se hacen siempre que sean que haya un respeto al medio ambiente, que no haya nada detrás que sea negativo. Esto es algo como, por ejemplo, no utilizar, algo parecido a la huella hídrica sería no utilizar mano de obra infantil para desarrollar un producto. Pues utilizar bien el agua es exactamente lo mismo, es decir, vamos a tener más acceso a créditos que nos exigen ser lo más sostenibles posibles. Invierten en organizaciones que manifiestan explícitamente respeto al medio ambiente. Luego, llegar a nuevos mercados potenciales formados por clientes que exigen que los productos que consumen hayan sido producidos con eficiencia y medidas medioambientales adecuadas. Es importantísimo, por lo menos en países donde hay un desarrollo, cierto desarrollo, porque el consumidor está bien informado. Vale. Y ya, como resumen final, pues esto es todo lo que se ha basado en la diapositiva. Básicamente, yo estoy convencido de que podemos ser mucho más competitivos. ¿Pasamos? Esto no lo digo por nada.